Hay que ser totalmente sinceros. Las teorías de la conspiración han ganado la partida en Internet. Es un hecho. Hoy, una mayoría ruidosa en redes sociales cree firmemente que el ser humano jamás pisó la Luna en 1969. Y lo que es peor, están convencidos de que las actuales misiones Artemis no son más que un nuevo decorado. Para la gente de ciencia, esto es un insulto a la inteligencia. Pero seamos claros, las teorías alternativas son miles, literalmente. Y es lógico, porque quien busca mugre, encuentra mugre. Tenemos de todo, desde el cansino cinturón de Van Allen, que nos tiene secuestrados en el planeta sin poder salir de él, que con el movimiento de la Tierra alrededor del Sol generan una radiación sencillamente infranqueable. Pasando por las supuestas tecnologías perdidas de la NASA, hasta la archiconocida falta de estrellas en las fotos y vídeos. Intentar desmentir cada una de estas locuras haría que este vídeo durara más que una película de James Cameron. Como no puedo abarcarlo todo, ni mi intención es tal proeza hercúlea, hoy voy a disparar donde más me gusta, al audiovisual. Porque si en mi vídeo anterior tiramos del hilo de la famosa teoría de que fue Kubrick quien rodó el falso alunizaje en la Luna hasta dar con el origen del mito, hoy vamos a ver cómo se manipula la evidencia que tenemos delante de los ojos. Voy a desenterrar 3 clips virales, 3 vídeos que los conspiranoicos usan como una auténtica técnica de lobotomía para probar que el hombre nunca llegó allá arriba, a pesar de que llevan desmentidos décadas. Hoy vamos a ver lo que los píxeles ocultan detrás de la gran mentira lunar. Bienvenidos a Cosmonautum, el lugar donde hablamos del espacio de forma simple y amena para que todos podamos entenderlo. Empezamos fuerte. Seguro que te has saltado en el feed de TikTok o en algún Reels de dudosa procedencia. Un astronauta camina por la superficie lunar y de repente, ¡pum!, un foco de iluminación se desploma desde el cielo. Corten, lo tenemos. Esta es la prueba irrefutable, el descuido definitivo que demuestra que Armstrong y Aldrin no estaban en el mar de la tranquilidad, sino en un estudio de Nevada. Pero, como experto en audiovisual, hay algo que me chirría desde el primer fotograma. Fíjate en la imagen, la textura, el grano, la forma en que la luz rebota en el traje. Todo tiene un look demasiado limpio para ser 1969. Las cámaras Westinghouse, que bajaron del módulo lunar, transmitían una señal granulada, lenta, casi fantasmagórica. Este clip, en cambio, tiene una factura digital que huele a siglo XXI. Y es que, para encontrar la verdad, no hay que mirar a la Luna, hay que mirar a Londres, al año 2002. Este vídeo tiene nombre y apellidos. No es una filtración de la CIA, ni un error de la NASA. Fue una creación de una agencia de efectos visuales llamada The Viral Factory, para un sitio web llamado moontruth.com. Su director, Adam Stewart, lo rodó en un estudio de Londres para demostrar lo increíblemente fácil que es manipular la percepción humana mediante la narrativa audiovisual. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Mucha gente, incluso escépticos informados, confunde este clip con el documental francés Operación Luna, que mencionamos en el vídeo anterior. Es lógico, ambos nacieron en 2002, y ambos usan la ficción para hablar de la Luna. Pero mientras que Operación Luna era un falso documental magistral que usaba a Stanley Kubrick como eje, el clip del foco es un sketch independiente. Internet ha canibalizado ambos contenidos, mezclándolos en una batidora de fakes, hasta que ya nadie sabe de dónde salió qué. Lo más irónico es que en la web original los autores explicaban claramente: ¿es real? No, por supuesto que no. Era un ejercicio de estilo, una campaña de marketing. Pero alguien robó el clip, borró los créditos y ¡voilá! Una broma de hace 20 años se convirtió en la prueba reina de los negacionistas hoy. Se están tragando, literalmente, el anzuelo de una agencia de publicidad de hace más de 20 años. Si un foco cayendo te parece ridículo, espera a ver el siguiente clip. El más viral ocurrió en el National Book Festival de 2015. Una niña de 8 años, llamada Zoe, le pregunta por qué no hemos vuelto, y la respuesta de Buzz
parece letal, porque no fuimos allí. Why has nobody been to the moon in such a long time? That's not an 8-year-old's question. That's my question. I want to know, but I think I know. Because we didn't go there, and that's the way it happened. La magia de la edición basura consiste en amputar el contexto. Si dejas que el vídeo siga, escuchas la frase completa. Buzz no estaba confesando un fraude, estaba quejándose de la falta de presupuesto y de la voluntad política tras la Guerra Fría. Money is a good thing. If you want to buy new things, new rockets, instead of keep doing the same thing over, then it's going to cost more money. El mundo se consume en dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, aprende algo, dinero. Estaba explicando por qué la humanidad abandonó el impulso de exploración después del Apolo 17. Si bien es verdad que su respuesta se presta a la descontextualización y resulta algo ambigua, tampoco es menos cierto que el hombre tenía ahí más de 80 años en el body, con una cabeza que, quizá muy fresca, ya no estaba, si lo comparamos con una niña de 8 años. Pero la técnica de la lobotomía digital no se detiene ahí. También se viralizó un clip de su entrevista en el programa de Conan O'Brien, donde Buzz supuestamente dice que lo que vimos en televisión fue una animación. I remember my parents waking me up and we went down and we watched you guys land on the moon, No, which you was didn't. No, you didn't. what? Because there wasn't any television. There wasn't anybody taking a picture. You watched animation. So you associated what you saw with... I have very hazy memories. Yeah, I know. Well, no, but what we saw was we all were gathered around the old curved top radio and listened. Talking about how many feet we were going to the left and right, and then I said, contact light, engine stop. De nuevo, la tijera hace su magia. En la entrevista real, Aldrin está explicando de forma técnica cómo se realizaron las simulaciones para que el público en la Tierra entendiera lo que estaba pasando cuando no había señal de vídeo en directo. Cortan la explicación técnica y te dejan solo con la palabra animación, para que creas que todo el viaje fue un dibujo animado. Pasa exactamente lo mismo con sus charlas en la Oxford Union. Los desinformadores bucean en horas de conferencias públicas, grabadas de principio a fin, buscando un titubeo o una frase mal construida para venderte que Buzz se ha ido de la lengua. Lo que me cabrea como creador es que traten al espectador como si fuera estúpido. ¿Somos sus tontos o no? Sí. No, señores. No. Juegan con el cansancio de un hombre de 85 años y con tu falta de tiempo para ir a la fuente original. Nadie con responsabilidades en la vida y el tiempo justo en su día a día se va a poner a indagar entre cientos de horas de vídeos. Así que te tragas lo que te echen. No es que Buzz haya cambiado su versión, es que alguien ha decidido cambiar la forma en la que tú escuchas su respuesta. Y ahora, vámonos a la madre de todas las dudas, la famosa banderita ondeante que en realidad no ondea un carajo. El argumento es tan viejo como el propio alunizaje. Si no hay atmósfera en la Luna, ¿por qué la bandera se mueve como si hubiera una corriente de aire? Para muchos, este es el descuido definitivo que prueba que todo se grabó en un estudio con ventiladores. Qué chapuceros eran los de la NASA, aún teniendo todos los recursos de la época a su disposición. Se les olvida añadir estrellas en el firmamento, dejan ventiladores a todo trapo en el set de rodaje, se les caen los focos. Hay que ver, peor no se puede hacer. Pero si analizamos el clip con ojos de editor, lo que vemos no es viento, es física de materiales. La NASA no era tonta, sabían que si ponían una bandera normal, se quedaría lacia y pegada al mástil, lo cual no quedaba nada bien en las fotos. Quedaría súper triste si pretendían quedar triunfantes ante la Unión Soviética. Así que diseñaron un mástil en forma de L invertida, con una varilla horizontal para mantener la bandera extendida. Lo que ves en ese clip tan viral no es una brisa de nevada, es la inercia.
En el vacío de la Luna, cuando el astronauta clava el mástil y lo suelta, la energía de ese movimiento no tiene aire que la frene. La tela empieza a oscilar como un péndulo y sigue moviéndose mucho más tiempo del que lo haría en la Tierra. En cuanto el astronauta se queda quieto, la bandera se queda exactamente en la misma posición, congelada en el tiempo. De hecho, si te fijas bien en los clips, verás que las famosas arrugas de la bandera no cambian de sitio. Son pliegues permanentes porque la bandera estuvo apretujada en un tubo durante todo el viaje. Los conspiranoicos confunden las arrugas y la inercia con el viento, pero es precisamente ese movimiento pendular lo que demuestra que están en el vacío. En la Tierra, con aire, el movimiento se detendría mucho antes por la resistencia aerodinámica. Es, una vez más, la física real desmintiendo la interpretación de un clip de 10 segundos. Todo esto forjó el pensamiento popular de que todo era falso, porque la bandera estaba ondeando en la Luna, cosa que no podía ser. Porque eso no es ondear, esto es ondear, y esto no es ondear. Este es el resumen de la desinformación actual. Una serie de clips de 15 segundos diseñados para que tu sesgo de confirmación haga el resto. Como bonus track, te dejo este clip del Apolo 15, en el que puede verse al astronauta Dave Scott dejando caer al mismo tiempo un martillo y una pluma. ¿Qué crees que ocurrirá? A. El martillo caerá primero. B. La pluma caerá después. C. Ambos caerán al mismo tiempo. D. Stanley Kubrick hará repetir la toma 127 veces más. Exacto. Tanto el martillo como la pluma caen al mismo tiempo, pero da lo mismo. Seguro que todo esto serán simulaciones. Esto es solo la punta del iceberg, y si quieres saber cómo se fabricó el mito de que nunca fuimos a la Luna, tienes que ver mi vídeo sobre Kubrick y el falso alunizaje, que te lo dejo aquí mismo. Suscríbete y dale un like para que el algoritmo deje de darnos la tabarra con conspiraciones. Nos vemos en el próximo despegue de Cosmonautum.